Diga, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por continuar el día de hoy con su palabra. Si recuerdan, mis amados hermanos, estamos en la carta del apóstol Pablo al pastor Tito. Sin embargo, yo hice un paréntesis el domingo pasado para ver primero a los Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8a. Sin embargo, el domingo pasado, hermanos, solamente pudimos ver hasta el versículo 5. Vimos el versículo 4 y 5, no terminamos hasta el versículo 8. Y mi propósito el día de hoy es terminar con esta porción con este paréntesis de primera a los Corintios capítulo 13. Y primeramente Dios, ya que regresemos, pues continuar con la carta de Tito. Entonces, vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado, hermanos. Estamos en primera a los Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8a. Sin embargo, el domingo pasado solamente vimos el versículo 4 y 5. Con la ayuda del Señor, hoy estaremos viendo el versículo del 6 al 8a. Vaya conmigo ahí en sus Biblias, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8a. Los voy a leer, hermanos, ustedes síganme ahí con su vista. Dice la palabra de Dios así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Recuerden que estamos viendo, hermanos, en este pasaje las características del amor. Estamos viendo las características del amor y hemos estado viendo que en este texto Cristo nos muestra las características del amor para que lo imitemos. Nos muestra las características del amor para que lo imitemos. El domingo pasado estuvimos viendo algunas características como el amor es paciente, el amor es bondadoso. Y quiero explicar un poquito aquí, hermanos, que en el griego, en el original, cada palabra aquí cuando dice el amor es paciente, en el griego son verbos. La palabra, por ejemplo, macrothumei, significa ser paciente. Entonces, el amor se le está dando una característica como si fuera una persona. Es una figura de lenguaje que se conoce como personificación. Se le dan características a una idea abstracta para que nosotros entendamos el proceder de esa acción. El amor aquí obviamente no es una persona, pero el apóstol está usando este recurso retórico para mostrarnos cómo debe de lucir una persona que está ejerciendo el amor de Cristo, el amor cristiano, el amor divino, el amor de Dios. Entonces, hermanos, aunque dice aquí, el amor es, realmente lo que Pablo quiere que nosotros hagamos es entender que la persona que ha nacido de nuevo y que está en Cristo y que ha experimentado ese amor, ama de esta manera. ¿Cuál era el contexto? Ya lo vimos. En la iglesia de Corinto había división, había inmadurez, había quienes estaban haciendo uso de sus dones espirituales para agradarse a sí mismos y no para edificar a otros. Y miramos que el argumento de Pablo desde el versículo 31 del capítulo 12, que dice: procurad pues los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Y en el capítulo 14, versículo 1, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Pablo quiere poner y establecer en orden de prioridad de edificación al don de predicar la palabra de Dios, de profetizar. ¿Por qué? Porque es por medio de la proclamación de la verdad de Dios que la iglesia es edificada, pero aún este don, si se ejerce sin amor o cualquier otro don, no va a cumplir el propósito de reflejar la gloria de Cristo. Y es lo que Pablo quiere dejar en claro con este paréntesis del capítulo 13, que todo lo que nosotros hagamos en el contexto de la iglesia y de nuestras vidas cristianas debe ser hecho con amor. En los versículos del 1 al 3 del capítulo 13 nos habla de la superioridad del amor, del versículo 4 al 8, de cómo es el amor, las características del amor, y de los versículos del 9 en adelante nos habla de la continuidad del amor, ¿sí? Este argumento que Pablo da es para que la iglesia entienda que por encima de todas las cosas, hermanos, todo lo que hacemos, el motor o lo que energiza todo lo que hacemos como creyentes es el amor de Cristo que mora en nosotros, que se manifiesta hacia otros.
¿correcto? Este es el punto principal, hermanos. Pablo quiere que los hermanos de la iglesia de Corinto, que había diferencias, había dificultades, había carnalidad, había problemas, había inmadurez, entendieran que necesitaban ejercer el amor. Y ese mismo mensaje es para nosotros hoy en día, hermanos. Pueden pasar los años y si el Señor no viene por su iglesia el día de hoy, la iglesia pasa los mismos problemas. Vemos ahí en la iglesia de Éfeso que en Apocalipsis que el Señor le dice, pero tengo contra ti que has ¿qué? Dejado tu primer amor. Y hermanos, pudiéramos llegar a ser una iglesia ortodoxa, con la doctrina correcta, celosos de la verdad, pero pudiéramos dejar de lado el amor. Y por el otro lado tenemos otra iglesia que eran bien amorosas, pero estaban dejando de lado la verdad y también el Señor les reprende. Pero tengo contra ti que toleras que una mujer esté enseñando, porque no hay pastores y una mujer no debe ser líder. Y aparte esa mujer seduce a mis siervos a cometer inmoralidad, ¿no? Entonces, toleras, permites cosas que no están bien, el Señor lo reclama. No toleras, no permites cosas que van contrarias a la voluntad de Dios, que bueno, pero lo estás haciendo con amor. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? A Cristo le importa tanto lo que hacemos como las motivaciones por las cuales hacemos las cosas, hermanos. Ponga atención en esto porque a veces nosotros podemos caer en un fariseísmo oculto, hacer cosas correctas, pero con motivaciones frívolas. ¿Entiende esto, hermanos? Podemos llegar a hacer cosas correctas, pero con motivaciones incorrectas, como lo hablábamos hace rato en la clase. Yo puedo exhortar a un hermano, pero no con el propósito de ayudarlo en su crecimiento, sino de desquitar mi coraje, no, con orgullo, con soberbia. Yo puedo ofrendar, yo puedo cantar, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no con el propósito de agradar a Dios y edificar a otros, sino de agradarme a mí mismo, y eso es pecaminoso. Aunque la acción en sí misma externa es buena, pero la motivación de donde sale nuestro corazón, hay algo que no es correcto. Y por lo regular, cuando pasa eso, es que Pablo dice, tienes que volver al punto principal sobre el cual gira toda nuestra vida cristiana, el amor. El amor de Cristo, el amor divino. Hermanos, en esto conocerán que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y tenemos amor unos por otros. El amor es lo que nos debe de distinguir fundamentalmente. Pero Pablo no se queda nomás con que ámense, sino nos describe cómo es que debemos amarnos. Ya vimos algunas características el domingo pasado. Vimos que el amor es paciente o sufrido, dice el texto, el versículo 4. ¿A qué se refiere esto? El amor es sufrido o paciente. Es la capacidad de mostrar control interno y externo en circunstancias difíciles. Es la gozosa capacidad de soportar. Vimos también que el amor es benigno o bondadoso. Miramos que esto es la capacidad de hacer el bien y teníamos como ejemplo la gracia común de Dios, que Dios es bueno aún para con los incrédulos y con los injustos, ¿cierto? ¿Cuánto más no debemos de ser bondadosos entre creyentes? El amor no tiene envidia o no es celoso, es decir, no tiene un deseo doloroso por algo que no se posee y que otro sí, no es una envidia competitiva, no hace nada indebido. El amor no es jactancioso, significa que el amor no hace alardes, no es arrogante, el que ama no es arrogante en su habla. También dice que el amor no se envanece. ¿Qué significa envanecerse, hermanos? Mirábamos que esto no se infla de orgullo. Esta palabra tenía un sentido de llenarse de viento como un sapo. Y la implicación es la autosuficiencia. La implicación es el orgullo de decir, yo no necesito de nadie, nomás yo y solo yo. Y no considerar o contemplar a los demás, sino nuestras necesidades, nuestras emociones, nuestros derechos por encima de otros. Y por lo tanto, sentirnos en una posición de más importancia que otro. El amor, el que ama no procede con bajeza. En otras palabras, no hace nada indebido, y esta palabra tenía que ver más que nada con la capacidad de no ser descortés, de mostrar respeto y consideración hacia los demás, recordando que las demás personas son valiosas también, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios, aunque no sean creyentes, respetando la dignidad humana en otras personas.
Debemos de ser amables, incluso cuando tenemos que ser firmes. Miramos que no hay una justificación para ser ásperos, para ser descorteses, para ser groseros. Entonces tenemos que mostrar la bondad, el amor de esa manera en nuestro trato mutuo hacia los demás. No busca lo suyo, significa que no se preocupa principalmente por el bienestar personal, es decir, no está centrado en sí mismo, no hace algo si va a obtener un beneficio, sino busca agradar a Dios y beneficiar a los demás. No se irrita, quiere decir que no es de mecha corta, no es explosivo, no se impacienta por cualquier cosa y se llena de ira. Tenemos el ejemplo de Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Miramos también que no tiene en cuenta lo malo, es decir, no guarda rencor. Esta palabra de logizomai, hermanos, significa cargar a la cuenta de mantener un registro contable mental de las ofensas de otros. Es decir, tú me debes tanto, tú me debes tanto, tú me debes tanto. La verdad, mis respetos para los hermanos que son contadores o administradores y que llevan las cuentas y que no se les pasa ni una coma, ni un punto, ni un numerito. Esa es una virtud muy buena, tener memoria para eso, pero deberíamos de tener muy mala memoria para registrar las ofensas de otros, ¿no? A Dios no le agrada que seamos rencorosos, hermanos. Hermanos, ¿puede haber cristianos sentidos? Claro que sí, tristemente, pero no es lo que le agrada a Dios. No es correcto cuando nosotros somos rencorosos y sentidos y nos ofendemos con facilidad y guardamos ese coraje en nuestro corazón y luego eso crea amargura y eso nos lleva a pecar. Cuidado, hermanos. Quitemos de nuestro corazón toda raíz de amargura, ejercitemos la gracia, el perdón, la misericordia, considerándonos unos a otros, porque si alguien me ofendió a mí, a ver, ¿por qué no mantengo ese registro mental y contable de cuántas veces yo he ofendido al Señor y a otros? Ahí sí se me olvida con facilidad. Créanme, hermanos, miren, y se los digo en serio, no estoy bromeando. Yo soy experto en olvidar mis propias faltas. Pero soy experto en recordar las faltas de otros, ¿no? Tristemente así es mi corazón pecaminoso y engañoso, ¿no? Somos expertos en olvidar y minimizar nuestras faltas, pero magnificar las de los otros. ¿No es así? Es una condición de nuestro corazón pecaminoso, hermanos. Y tenemos que contrarrestar eso con la gracia, el amor y el perdón. Ahí nos quedamos, hermanos. Solamente hice un breve repaso para estar refrescados en esto. Continuamos con el versículo 6. Nos sigue describiendo cómo no se comporta una persona que ama. Dice el versículo 6, no se goza de la injusticia, pero se goza o más se goza de la verdad. Esta palabra, hermanos, no se goza de la injusticia, significa que la causa de su gozo no recae sobre la desgracia o el mal de alguien. ¿Sí? Y esta palabra injusticia, del griego adikia, tiene una relación directa también con lo pecaminoso. De hecho, en 1 de Juan 5:17, mire lo que nos dice. 1 de Juan 5:17, toda injusticia es pecado. Entonces, el pecado está relacionado con la injusticia. Cuando dice aquí, no se goza de la injusticia, quiere decir que no se alegra, no se regocija con nada que sea contrario al carácter de Dios, obviamente con nada pecaminoso. No se goza de la injusticia. Y aquí hay una palabrita clave, hermanos. Hay una preposición aquí que dice no se goza sobre la base de la injusticia. Quiere decir que la base de ese gozo no es lo impío, no es lo injusto, no es aquello que es contrario al carácter de Dios. No puede haber un gozo en aquello que atenta contra el carácter santo de Dios y contra la verdad. Obviamente hay una tristeza piadosa para aquellos que aman realmente. Hay una paradoja en esto, hermanos, porque en un sentido, como dijo alguien, somos los triste alegres. Por un lado, estamos contentos y gozosos por la gracia que el Señor nos ha dado y por el perdón de nuestros pecados, pero por el otro lado, ríos de lágrimas corren por nuestros ojos, como dijo el salmista, al ver el pecado y la injusticia. Primeramente en nuestro propio ser
y al vivir en un mundo caído que no honra a Dios, que no ama a Dios, que no agrada a Dios. No podemos estar como peces en el agua, como si nada pasara, bien contentos, viendo a nuestro alrededor y siendo indiferentes. ¿No es así? Es el punto, hermanos. Si amamos, de alguna manera también vamos a entristecernos por aquello que no se conforma a lo que es conforme al carácter de Dios. Si amamos, no tenemos que estar contentos, gozosos o regocijados por algo que es contrario al carácter de Dios. Y esta palabra, hermanos, este verbo de Jairo, gozo, no significa simplemente estar contentos. Significa estar regocijados, muy alegres. Mire, incluso es la palabra que se usa en una parábola, ahí en Mateo 18:13, para que usted y yo podamos entender a qué tipo de gozo se refiere. Mateo 18:13. Hablando de la parábola de la oveja perdida, dice: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Bueno, esta palabra se utiliza aquí en el contexto del pastor que encuentra la oveja perdida, ¿no? Encontrar algo que ya dabas por perdido, ¿qué te genera? Un gozo muy grande, ¿no? ¿Cuál es la implicación de este verbo? Estar no solamente contento, sino muy contento, regocijarte, deleitarte por eso. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? Que si amamos, no tenemos que regocijarnos o alegrarnos en nada que sea contrario al carácter santo de Dios, cuando se transgrede su palabra, cuando se violan sus mandamientos, cuando se distorsiona el evangelio, cuando una conducta es contraria a la verdad o cuando alguien pasa alguna tragedia o alguna calamidad. No es algo que nosotros gozamos, nos disfrutamos y nos alegramos, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso. No hay gozo en la injusticia, hermanos. Toda injusticia es pecado, dice 1 Juan 5:17. Así que, hermanos, pregunta, no me la tiene que responder. Cuando tú estás en tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, y alguien hace chistes vulgares, de doble sentido, con implicaciones sexuales, chistes que ofenden a Dios o cosas así, ¿nos reímos, disfrutamos, gozamos de eso? Pregúntese, o sea, tú eres cristiano, yo soy cristiano, amamos a Dios, pero escuchamos algo que es contrario a su santidad y nos gozamos en eso. Fíjese, esto es un barómetro para que nosotros examinemos nuestros corazones, hermanos. Aquí podemos estar diciendo amén, pero estar participando de pláticas que no honran al Señor. ¿Se fijan? Cosas que ofenden al Señor. Hermanos, examinemos nuestros corazones porque más de alguna vez tristemente hemos hecho algo así. Incluso, hermanos, fíjese bien, no vamos muy lejos. Bueno, tal vez usted dice, no, yo gracias a Dios soy muy pulcro, yo no me he reído de chistes con alusiones así ni nada, pero nos hemos reído cuando alguien habla de otra persona y nos burlamos. ¿Se fijan? Y estamos burlándonos de alguien que es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Se fijan? Al final de cuentas, hermanos, si somos honestos con nuestros propios corazones delante de Dios, más de alguna vez usted y yo nos hemos alegrado en la injusticia, ¿no? Ay, qué bueno que le pasó para que se le quite. A ver si así aprende, ¿no? Que te vaya bien, que te machuque el tren, ¿no? Y puras de esas. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. ¿Cómo nuestro corazón puede estar alegre cuando implora la impiedad, por ejemplo? No vamos muy lejos, hermanos. A nivel personal, a nivel individual, podemos tolerar cosas en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, pero a nivel colectivo, incluso como sociedad, todo lo que está pasando en nuestro gobierno, en nuestro país y todo. Mucha gente por
defender un partido político o por las ayudas que reciben, no les importa todo lo demás que se está haciendo, ¿no? Y siguen apoyando un régimen impío, por ejemplo, sin importarles los principios de la palabra de Dios, y siguen idolatrando a partidos políticos o a personas o a un sistema, ¿no? Por encima de la verdad. ¿Cómo vamos a alegrarnos por algo que está deshonrando a Dios? Por un lado, no estoy diciendo yo que esto sea un llamado a la anarquía o a hacer una revolución. Hablo de las actitudes de nuestro corazón. Amamos a las personas, oramos por nuestros gobernantes, nos sometemos con humildad, pero al mismo tiempo no aprobamos lo impío y nos duele cuando la palabra de Dios es transgredida, cuando se aprueban leyes para promover cosas que son contrarias a la familia, matrimonios del mismo sexo, nos duele cuando se está peleando en el Congreso para que se maten bebés que todavía no nacen. Nos duele todo eso, hermanos, porque se le está quitando la vida a inocentes que todavía no nacen, se está distorsionando la familia, se está distorsionando la verdad. Todo el mundo puede hablar vulgaridades, pero si un cristiano alza la voz y dice la verdad, es discurso de odio. En ese contexto estamos viviendo, hermanos. No podemos estar contentos en ese sentido. Y la verdadera revolución que nosotros necesitamos no es salir y marchar y quemar casas. Necesitamos vivir la vida cristiana como es y predicar el evangelio con amor a todo aquel que se nos atraviese. Predicar a Cristo. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Y que vean en nosotros una vida diferente, cómo es realmente el amor de Dios reflejado en nuestra vida, en nuestra conducta. Obviamente estamos en una posición muy difícil porque hemos fallado y no hemos vivido la luz y la altura de esto, pero para eso es este mensaje, hermanos, para que impactemos a nuestra sociedad viviendo una vida diferente, transformados por el evangelio. No se alegra de la injusticia y hay un contraste, sino que, pero, ¿cuál es el contraste? Que por un lado no se goza de la injusticia y nosotros esperaríamos naturalmente que el texto dijera, no se goza de la injusticia, pero sí se alegra de la justicia. Lo que naturalmente esperaríamos, ¿no? El antónimo o el contraste. Pero fíjese lo que sucede aquí. No se goza de la injusticia, pero sí se goza o se goza de la verdad. Y es interesante que utiliza aquí la palabra verdad en lugar de justicia. Y ahorita voy a explicar un poquito por qué. Mientras que el que ama no se goza sobre la injusticia, el que ama sí se goza y se alegra junto con la verdad. Y este verbo, hermanos, alegrarse con, en el idioma original, en el griego, es un verbo compuesto. Realmente es una sola palabra que dice regocijarse juntamente con, implica alegrarse con o en compañía de. En asociación esta palabra implica una asociación, una unión muy íntima. Mientras que el que ama no se goza de la injusticia, se goza o se regocija juntamente con la verdad. Y recuerde que esto es una personificación aquí, ¿no? El amor alegrándose con la verdad, otra personificación, ¿no? ¿En qué se va a alegrar la persona que ama? En todo aquello que está asociado al reconocimiento de Dios y su revelación, tanto general como especial, y una vida acorde a su carácter y voluntad revelada. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere la verdad. Y mire, hay otros textos donde curiosamente aparece este contraste de injusticia y verdad. Mire, segunda a los Tesalonicenses 2:12, por ejemplo, podemos ir a segunda a los Tesalonicenses 2:12. Y podemos ver más o menos este contraste. Segunda a los Tesalonicenses 2:12, que dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron, fíjese, a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se fija que Pablo utiliza este contraste, verdad, injusticia. También vemos este contraste, por ejemplo, en Romanos 2:8. Romanos 2:8. Que dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen, fíjese, a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Incluso en Romanos 1:18 también, hablando de la ira de Dios revelada,
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿la qué? La verdad. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? ¿Por qué se utiliza la palabra verdad en lugar de justicia? Bueno, porque la justicia, hermanos, es un resultado de permanecer en la verdad. La verdad es la base de esa justicia. Escuche bien, hermanos. La base de esta justicia es la verdad de Dios, de su carácter, la revelación del Evangelio, de la persona y obra de Jesucristo. La verdad de quién es Él y cómo se relaciona con nosotros y lo que Él espera de nosotros revelado en las Escrituras. La base de la justicia, hermanos, no es lo que nosotros pensamos o queremos, sino lo que Dios ha revelado de sí mismo, porque muchas veces nosotros juzgamos algo como justo o injusto en base a nuestros sentimientos, pero la realidad es que algo es justo o injusto no en base a lo que nosotros sentimos o queremos, sino en base a lo que es la verdad. Dios va a juzgar en base a la verdad de su carácter, ¿sí? Entonces la verdad es la base de la justicia, lo que Él ha revelado de sí mismo, cómo es Él, lo que Él espera, y la máxima revelación de su justicia es el Evangelio, que su ira fue derramada sobre su propio Hijo inocente sin pecado para podernos otorgar su justicia por la fe. Dios odia y aborrece el pecado. Todos nosotros, hermanos, somos pecadores por naturaleza y por decisión propia. Si no entendemos, hermanos, la doctrina del pecado, no vamos a poder entender la doctrina del amor. Si usted y yo no entendemos cuán malos somos, no vamos a poder entender cuán justo y bueno es Dios y cuánta misericordia ha tenido hacia nosotros al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Si usted piensa que el hombre es bueno y que con el tiempo la sociedad es la que lo corrompe, no vamos a entender la verdadera necesidad del corazón del Evangelio, ¿sí? No somos malos porque la sociedad nos hizo malos. Somos malos porque nuestro corazón es malo. Del corazón es de donde sale todo lo malo. Somos pecadores por naturaleza, por nacimiento y por decisión propia, y malos hasta la médula. El hecho de que nosotros no cometamos crímenes como lo hizo Hitler o cualquier otro sicario o asesino, no significa que no tengamos la capacidad de hacer maldad. Dios en su gracia nos restringe de no ser tan malos como podemos ser, pero nosotros hay una potencialidad de maldad como no tiene una idea. Si usted y yo nos viéramos a la luz de lo que realmente somos, se va a asustar. Voy a decir una palabra muy fuerte, hermanos, pero es una realidad que la Biblia nos habla. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, cómo Dios trató con un pueblo que una y otra vez extendió su brazo, mostraba su misericordia, hizo un pacto con él, pero se desviaba adorando a otros dioses. ¿Cuál es nuestra condición? Somos sumamente malos. Somos malos, extremadamente malos. Ahora, no es mi intención solamente asustar y decir y condenar, somos malos. No, es para que usted y yo veamos la gracia del Evangelio, de que a pesar de que somos malos, Dios decidió amar a gente mala como nosotros y perdonarnos en base a la obra de su Hijo en la cruz. Y eso es lo que nos da valor. No nos salvamos por nuestra propia virtud o por portarnos bien, por hacer cosas que a Él le agradan, sino por confiar en aquel que logró vivir esa vida de justicia que nosotros no pudimos a favor nuestro y murió en nuestro lugar. Y en esa verdad es que se revela la justicia de Dios en su máximo esplendor. Somos justos por la fe, pero nuestro pecado amerita ira divina. Y aún estando en Cristo, seguimos luchando contra el pecado remanente y Dios nos va santificando cada vez más a través de su palabra. Somos transformados progresivamente a la imagen de Cristo, porque seguimos luchando contra el pecado. Si no fuera así, Pablo no hubiera tenido necesidad de escribir este capítulo del amor, porque si fuera así de que te haces cristiano y ya de repente como una varita mágica empiezas a amar como si nada, no hubiera necesidad de escribir esto y de estarlo explicando y de estarlo predicando. Ya este texto, hermanos, lo he predicado varias veces y tal vez en el futuro lo seguiré predicando hasta que me muera, porque es una necesidad de nuestro corazón. Recordar que necesitamos ejercer estas características. No se goza de la injusticia, sino que se alegra junto con la verdad, es decir, todo aquello
que está relacionado o asociado al reconocimiento de Dios y su revelación, tanto la general como la especial en su palabra, y una vida que vive acorde a su carácter y a la voluntad revelada. Es decir, el que ama se regocija en todo aquello que honra y glorifica a Dios y que es de acuerdo a su voluntad, que es de acuerdo a su palabra, que es de acuerdo a la verdad. Pero se entristece en todo aquello que no es conforme al carácter de Dios. Entonces el amor no es una manera de ser pasivo y de tolerarlo todo, porque Dios por amor también disciplinó duro a su pueblo. Dios azota a todo aquel que recibe por hijo y nos disciplina, dice el autor de Hebreos. Dios al que ama disciplina, ¿no es así? Amar no es simplemente apapachar, dar una palmadita, dar besitos y decir que todo va a salir bien. A veces el amor implica la corrección, a veces el amor implica la confrontación, a veces el amor implica límites, a veces el amor implica la reprensión, pero todo con el propósito de restaurar, enmendar nuestro camino para que podamos tener una relación correcta con Él, para que participemos de su santidad. Esto es una realidad, hermanos. Si amamos, por consecuencia, no nos vamos a alegrar de lo que es contrario a la verdad. No se alegra de la injusticia, sino pero o más se goza junto con la verdad o en la verdad. Sigue diciendo el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Recuerden, hermanos, estamos hablando en el contexto de que el amor es presentado como si fuera una persona, ¿sí? Una personificación. Y estamos hablando que Pablo está enseñando esto a la iglesia de Corinto, que era una iglesia muy problemática, hermanitos muy inmaduros, que unos decían yo soy de Pablo, otros yo de Cefas, que otros yo de acá y de allá, y otros yo de Cristo, y que estaban usando sus dones para lucirse. En este contexto estamos hablando de relaciones humanas dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando habla aquí todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, conecte el contexto, hermanos. No de que todo lo cree. Yo creo que voy a recibir un carro del año, lo creo y lo declaro. No está hablando de ese contexto, hermanos. Hay que limitarnos al contexto de lo que el autor, el escritor bíblico está hablando. ¿Qué se refiere a esto? Todo lo sufre. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Todo lo sufre. También se puede traducir como todo lo cubre. O todo cubre. Y esta palabra significa cubrir con silencio o sobrellevar una molestia. Viene de un verbo griego, stego, que significa sobrellevar una molestia. Y mire, un ejemplo de esto lo podemos encontrar aquí en 1 Corintios 9:12, para que miremos el uso que se le da a esta palabra. 1 Corintios 9:12, que dice, bueno, voy a leer desde el versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Perdónenme, hermanos. Estoy leyendo el versículo correcto. Ya. Versículo, sí, estamos en el versículo 12. Pero no hemos usado de este derecho, escuche, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo, no? Que él estaba soportando algo que era algo que le pertenecía por derecho, pero se estaba negando a sí mismo. Él estaba soportando ese sufrimiento por amor a ellos, para no tener ningún obstáculo al evangelio. Estaba soportando, estaba sobrellevando una molestia con paciencia, estaba cubriendo con silencio algo que él sabía que era lícito para él, pero que estaba rehusando a obtenerlo por amor al evangelio. ¿Se fija? Estaba soportando, estaba sobrellevando una molestia, estaba cubriendo en silencio. Primera de Pedro 4:8, citando Proverbios 10:12, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre multitud de pecados. Esta característica entonces nos invita, hermanos, todo lo sufre, nos invita a sobrellevar una molestia con amor y paciencia, ¿no? En pro del evangelio, en pro de la verdad, en pro de beneficiar a otra persona antes
que satisfacer mis propias necesidades o ver por mis propios derechos. ¿Sí? Eso es lo que implica, hermanos. Una negación absoluta y rotunda de mi persona, de mi yo, de mi ego, de mi autoestima, y ejercitar más la cristoestima. Hermanos, vuelvo a repetirlo y no me cansaré de decirlos. Por favor, saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón esa mentira tan aberrante de que tenemos que amarnos más a nosotros mismos y de que el problema de todas nuestras acciones está en base a nuestra baja autoestima. Usted y yo no tenemos baja autoestima. Por exceso de amor propio, por eso nos cuesta obedecer esto que está escrito, ¿no? Porque por naturaleza nos amamos demasiado. No nos creamos esos cuentos, hermanos. Es mentira. Ya nos amamos demasiado. Es más, le invito a que deje de amarse demasiado. Ponga en primer lugar a Cristo y a los demás, y entonces va a poder ejercitar esto, ¿no? Mi mayor problema es que me amo demasiado. Somos narcisos de nacimiento, hermanos. Narcisistas. Estamos enamorados de nosotros por satisfacer nuestras necesidades. No estamos dispuestos a sufrir el agravio. Y cuando alguien nos ofende, a ver con quién se está metiendo. Si supiera quién soy, Pancho Pistolas, y conmigo nadie se mete, ¿no? Hermanos, ¿qué somos nosotros? Más que pecadores, perdonados por misericordia y gracia. Nos han perdonado una deuda de 10,000 talentos y andamos llorando por 100 denarios. Wow. Y si no es así, hermanos, y si no me cree, examine su corazón cómo actuamos llegando a casa con nuestra esposa, con nuestros hijos, o con alguien que nos ha ofendido, que nos debe algo. Es fácil decir amén a este mensaje, pero no es fácil vivirlo porque, mire, toda nuestra carne está así arisca, no quiero obedecer esto. Pero realmente si queremos honrar al Señor, tenemos que amar así como nos está diciendo la palabra de Dios. No a nuestra manera, sino a la manera del Señor, negándonos a nosotros mismos, no poniendo por encima nuestro yo, nuestras necesidades, mis derechos, sino poniendo como prioridad la gloria de Dios y el bienestar de otros. Así es esto, hermanos. Bienvenido al mundo real cristiano. La vida cristiana no se trata de satisfacer tú, de sentir me siento bien, yo quiero, yo siento, yo tengo. Es menos tú, menos yo, y más él, su gloria y el beneficio de otros. Esta es la manera que Cristo nos invita a vivir la vida cristiana. Siempre queremos pelear nuestros derechos. Hasta podemos estar escuchando este mensaje y codiar al otro. Escucha, ya ves que me tienes. No, tranquilos. Este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Porque tú y yo somos tristemente unos egoístas. Tú y yo, hermanos, somos bien egoístas. Faltos de amor, faltos de esta gracia. Y este mensaje es para ti y para mí, mi amado hermano. Que Dios conoce nuestro corazón, que somos necios, que somos amadores de nosotros mismos, que somos duros de cerviz, que somos duros de corazón. Si no me cree lo que estoy diciendo, hermanos, ¿por qué tardamos como 20 minutos para decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo, perdóname, lo siento, la regué? ¿Por qué nos cuesta tanto decir perdón? ¿Por qué nos cuesta tanto decir me equivoqué? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que estamos equivocados? Porque a la carne no le gusta humillarse. Pero el que ama, todo lo cubre, sobrelleva una molestia por amor. Imagínense que Pablo hubiera hecho una reunión bien enojado en la iglesia, aquí en Corintios. Ustedes deben de mantenerme a mí, que miren que tanto que he trabajado para ustedes malagradecidos, esta iglesia no me valora, yo soy un apóstol, me voy a ir a otra iglesia que sí me valore, allá de las que sí me ofrendan y todo, ¿no? Reclamando sus derechos. Decía Pablo, no he querido ser de una carga para nadie, por amor al evangelio, por amor a ustedes. Condúzcanse rectamente a la verdad, amen de verdad. ¿Se fijan, hermanos? Wow, me confronta porque si hay con algunos personajes que yo me identifico, hermanos,
Yo creo que yo estaría de los primeros ahí que salieron del Éxodo. Ay, Moisés, ¿para qué nos sacaste de aquí, no? Bien llorón, hermanos. Quejándome de todo, llorando por mis derechos. Pero cuando veo esto, hermanos, ¿a dónde me hago? Me quedo avergonzado. Y digo, no me queda más que decir, Señor, perdóname. Perdóname, por favor. Ayúdame a amar más, amarte más y amar más a los demás porque me amo demasiado. Perdóname. Perdóname, Señor. Todo lo cubre. Todo lo cree. Hermanos, este todo lo cree no significa que si alguien viene y te dice 2 más 2 es 5, ah, sí, 2 más 2 es 5. No habla de credulidad, obviamente, ¿no? No habla de ese tipo de fe crédula. Esta confianza radica en la obra redentora de Dios en cuanto a las relaciones. Miren, hemos escuchado, por ejemplo, personas que dicen, ni volviendo a nacer se endereza, ¿no? No, ya nunca va a cambiar. Tú nunca vas a cambiar. No, esto ya nunca va a mejorar. Por ahí algunos Grinch espirituales que andan ahí, ¿no? Hermanos, esta confianza no radica ni siquiera en la humanidad, de que el hombre tiene algo bueno, radica en que para Dios no hay nada imposible, como dice en Mateo 19:26. Y cuando va hablando en el contexto de que para Dios no hay nada imposible, no habla de que quieres un Ferrari, para Dios no hay nada. Habla en el contexto de salvación. Para un rico es imposible desprenderse de su confianza en sus propias riquezas y en sus fuerzas, pero Dios puede regenerar al pecador más miserable que hay, porque Dios puede cambiar el corazón de quien Él quiere, porque su palabra es tan poderosa, el evangelio está lleno de gracia y la obra que Cristo hizo es tan eficaz que Dios puede perdonar y salvar a cualquier miserable pecador que se arrepiente y cree en Cristo. Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible. Para los hombres sí es imposible. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Pero Dios puede hacer todo lo que Él ha prometido en su palabra, porque Él no está limitado por nada. Por nada. Y cuando amamos, tenemos que tener una confianza en Dios de que al final de cuentas todo lo que nos permita pasar va a contribuir para bien en algo. No sabemos en qué. No sabemos en qué me esté beneficiando tener un jefe que es bien hostigoso conmigo, tener vecinos que me odien por ser cristiano, estar en mi hogar soportando burlas, amenazas o críticas por ser cristiano. No lo sabemos en qué pueda contribuir eso, pero tenemos la confianza de que Dios puede obrar para bien. Hermanos, miren, un grandioso ejemplo. Esteban, el primer mártir, él murió confiando en el Señor y él no sabía que uno de los acérrimos enemigos que estaban gozando con su muerte, Saulo de Tarso, iba a ser uno que iba a estar escribiendo esto, hermanos. Imagínense la muerte de este hermano. Señor, recibe mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todos así gruñendo sus quijadas de coraje, de odio, porque él los confrontó con la verdad, que siempre resistían al Espíritu Santo y no querían arrepentirse y creer en el Mesías que Dios había enviado. Y lo apedrearon llenos de odio, de coraje y de ira. Y él hubiera dicho, ahí los veo en el infierno para que se les quite. No, él murió amando, confiando en que su fe no era en vano, su muerte no era en vano. Y uno de los que estaba contento por su apedreamiento, que era Saulo de Tarso, que respiraba odio contra los discípulos del Señor, se convirtió en uno de los discípulos que más ha amado a Cristo y a la iglesia. Ese es Pablo. La muerte de nuestro hermano Esteban no fue en vano. Él murió creyendo, confiando en que Dios podía hacer, aún con sus asesinos, aún quienes lo estaban matando, él sabía que podía haber escogidos de Dios ahí. No tenemos permiso para odiar, hermanos. Porque aún los que nos odian, a través de nuestro amor, Dios puede impactar sus vidas y Dios puede salvar sus almas de la condenación eterna. No tenemos derecho para odiar. No tenemos derecho para vivir con rencor, con odio, con frustración. Somos las personas que deberíamos de vivir más libres de estrés, de tensión y gozosos en todo momento, porque nos espera una morada eterna en los cielos y no seremos condenados eternamente. Nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio que hizo la cruz. Nos espera una vida de gozo, dicha y felicidad eterna, hermanos. Somos las personas que deberíamos de estar más contentas, que no cupiéramos de alegría y de gozo, así como cuando su esposa, cuando le pidió que si quería ser su novia, su esposa le dijo que sí, no cabía ni debajo de la mesa.
Hermanos, esto debe de ser un motivo de más gozo. Hermanos, piénsalo. Sé consciente de esto. Tú y yo merecemos el infierno. Deberíamos de estar achicharrados ahorita mismo. Hemos ofendido al Dios que nos creó y que nos amó con nuestros pecados. Nos le hemos pasado ofendiéndole. Y no solamente conformes con eso, sino aborreciéndonos unos a otros y pecando duro y tupido contra nuestro Creador. Y aún así Él nos ha amado y nos ha perdonado. Piénsalo. ¿Qué más gozo y dicha que eso, hermanos? Olvídate de los frijoles. Olvídate del dinero que no tienes, de la casa, del carro que no tienes. Deja tú eso que se va a quedar aquí, que no te vas a llevar nada. Deja tú lo guapo, dirían por ahí, o lo feo. No vas a ir al infierno. Dios te ha amado y te ha perdonado. Dios te ha dado vida eterna. Él envió a su Hijo a morir por ti. Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Wow. Es lo menos que podríamos hacer. Amarnos, pero no, ahí estamos con. No lo va a saludar, no me quiere saludar. Ya andamos con rencores, con pleitos, con discordias, registrando todas las ofensas, no pudiendo dormir del coraje, ¿no? Y que me hizo esto, y que no me saludó, y que esto otro. Hermanos, confíen en que el Señor va a cumplir sus propósitos, no hay pérdida. Si ustedes aman de esta manera, va a salir algo bueno, se los aseguro. No solo en esta vida, sino en la venidera, en la recompensa. Si tú amaste como debiste, que lo vas a disfrutar por todo, ese premio nadie te lo va a quitar, ese gozo. No hay pérdida, hermanos, de amar así. Aunque el mundo se la pase odiando, pero tú y yo nos las tenemos que pasar amando. No hay pérdida en esto, hermanos. No, pero si usted conociera qué difícil es amar a mi esposa, a mi esposo, a mi mamá, a tal vecino. Hermanos, yo no estoy diciendo que es fácil. Yo no estoy diciendo que para algunos no sea más difícil que para otros en las circunstancias que están, pero considérenlo, considerando quién es Cristo y lo que hizo por nosotros y lo que nos espera. ¿Vale la pena poner excusas para no amar así? Mejor arrepiéntase, mejor arrepintámonos de poner excusas. No, es que yo no puedo, yo puedo perdonar todo y tolerar todo. No, pero si usted supiera que mi esposa es bien mandona, no, y que mi esposo es bien grosero, no, y que me quema las tortillas, no, y que tengo hijos bien respondones que no me hacen caso, no, y que tengo un trabajo que no me valoran lo que hago, yo debería de ganar 10,000 y me pagan 1,000 pesos. No, si usted supiera la colonia que vivo, no hay nada. Y tenemos un mundo de razones para quejarnos, para amargarnos y para estar todos frustrados. Pero piénselo, el Dios eterno tiene un plan de redención y está usando a su pueblo, a su iglesia, para proclamar la verdad, porque Él sigue salvando pecadores del infierno para su gloria. Y nosotros somos partícipes de esa obra. No es eso de más gozo que todo lo que hay en el mundo que aquí se va a quedar. Piénsalo, hermano. Todo lo cree, todo lo espera. Aquí habla esta palabra espera, habla de la paciencia, de la esperanza, esperar con paciencia. Todo lo espera significa que aquel que ama tiene la esperanza de que al final algo bueno va a salir de todo esto. No sé por qué Dios está permitiendo que esté en una dificultad con una relación con personas que, ojo, va a haber personas que irracionalmente nos van a odiar, hermanos. No espere que el mundo nos abrace. El mundo nos va a odiar irracionalmente. Entendámoslo así. Si queremos agradar a Cristo, algunas personas simplemente no nos van a poder tolerar por nuestra fe. Nos van a odiar. Y por mucho que nosotros seamos amables y no hagamos nada para contribuir a su desagrado, simplemente nos van a odiar. Y así va a ser. No nos sorprende y el Señor nos lo dijo. Pero lo que sí debería ser diferente en nosotros es cómo respondemos a la hostilidad, al odio.
Nosotros somos la diferencia, no ellos. Ellos, si no conocen de Cristo, morirán condenados. Nosotros somos la esperanza de ellos. Somos la luz en este mundo de tinieblas. ¿Entiende esto, hermanos? Entonces, hermanos, si amamos, hay esperanza. Uno espera con paciencia. No somos pesimistas. No vale la pena. No, no. Uy, yo ya le he pedido perdón y mira, y de todos modos sigue haciendo lo mismo. ¿Para qué me voy a acercar si sigue siendo igual? No podemos ser pesimistas. Hermanos, a su tiempo cosecharemos y no desmayamos de hacer el bien. Las veces que sea necesario humillarnos, las veces que sea necesario pedir perdón, las veces que sea necesario perdonar, pero que no muera el amor. Que no muera el amor, hermanos. Porque si descuidamos esa área, estamos perdidos en todos los demás, aunque tengamos todo lo externamente perfecto, pero si nuestro corazón está frío, más frío que el polo norte, que ni el sol nos calienta, cuando no va a tener sentido nada de lo que hagamos. ¿Sí? Todo lo espera, todo lo resiste, o es decir, todo lo soporta. Esta palabra soportar significa tener la capacidad de permanecer firmes en el sufrimiento. Tener la capacidad de permanecer firmes en el sufrimiento. Miren lo que dice, por ejemplo, 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12, que dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Pero fíjese esta cláusula condicional. Si sufrimos, también reinaremos con él. Hay una promesa. Va a haber sufrimiento, ojo. Va a haber sufrimiento por vivir de esta manera, pero hay una promesa. Vamos a reinar con él. Pablo ejemplificó el amor en su vida y ministerio. Mire lo que dice 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún, fíjese, Pablo está diciendo, gastaré de lo mío, pero va más allá. Y aún yo mismo me gastaré del todo, no una parte, del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Wow. Mejor me bajo del púlpito, hermanos, me da vergüenza leer este versículo. Un hombre que entregó su vida, sus recursos, su corazón, su existencia, para que la iglesia del Señor conociera a Cristo. Mira ese grado de compromiso, hermanos. Qué avergonzado me siento. Pero aún, si Pablo nos impacta, él simplemente fue un imitador de alguien más grande que él. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21 al 25. Escuche. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escuche, el cual no hizo engaño, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Escuche, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No necesito mucha explicación. La personificación más grande de todo lo que estamos leyendo aquí en 1 Corintios 13, estas características, Cristo las vivió a la perfección. Él es nuestro máximo ejemplo, ¿no? Para que sigamos sus pisadas. Él amó de una manera perfecta siempre. Y nos amó hasta el fin. Como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Escuche bien, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice que cuando ya nos arrepentimos y nos reformamos. Él murió cuando usted y yo éramos de lo peor para salvarnos. ¿Qué mayor amor y más grande que ese? Morir por seres pecadores que le han ofendido y que merecen la condenación eterna.
para poder tener una relación correcta con el Padre por la eternidad, por amor. Eso fue lo que Él hizo. Todo lo resiste, todo lo soporta. La capacidad de permanecer firmes en el sufrimiento. Amar es difícil, porque implica negarnos a nosotros mismos, implica amar a pecadores no tan gratos como nosotros, pero cuando nosotros permanecemos puestos nuestros ojos en Cristo y somos fieles como lo fue el apóstol Pablo, podremos encontrar el gozo y la dicha de lo que es poder representar a Cristo de verdad. Y por último dice, como un resumen de todo esto que acabamos de ver, en el versículo 8, la primera parte, el amor nunca deja de ser. O otra manera de traducirlo, el amor nunca se cae, el amor nunca es derribado, el amor nunca se acaba. Implica que nunca falla. Así como la palabra de Dios no falla, el amor va a permanecer de aquí a la eternidad porque es parte del carácter de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan 4:8. Mira lo que dice 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 16 nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, en este texto entonces Cristo nos muestra las características del amor para que lo imitemos. ¿Estamos amando de esta manera o nos quedamos cortos? Yo creo que todos nos quedamos cortos, hermanos. Pero mi intención con esto es que usted y yo podamos ver aquel que nos amó de una manera perfecta, aquel que amó de esta manera perfecta como nosotros no podemos. Y para que al tener nuestra vista en aquel que ama de esta manera, que es Cristo, a través de Él, podamos nosotros vivir de esta manera una vida distinta, que muestre lo que realmente es Él y lo que realmente ha hecho por nosotros en su gracia salvadora en la cruz. Que Dios nos ayude, hermanos. Por favor, si este mensaje ha llegado a tu corazón, si el Espíritu Santo te ha redarguido, no te emociones nomás. No derrames una lágrima de cocodrilo. Por favor, pídele perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, a tus vecinos, a quien tengas que pedirle perdón. Y cambiemos esas actitudes que no manifiestan esto. Y que el mundo pueda ver quién es Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, hermanos. Y tenemos la capacidad de vivir de esta manera. Si no lo estamos haciendo, estamos pecando, porque el no amar a Cristo y a los demás como debemos es pecado. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No amar a Cristo y no amar a los demás como debemos es pecado. Y hay que arrepentirnos si no estamos amando de la manera bíblica. No ames a tu manera. Ama a la manera de Dios. Y que Dios nos ayude. Ora también por mí, porque no crean que para mí esto es fácil. No crean que el pastor es bien fácil amar, ¿no? Yo también soy pecador como ustedes. Pero que esta sea nuestra meta. Reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida y no excusarnos en nuestro pecado, sino arrepentirnos y caminar en obediencia a lo que su palabra nos ha dicho. Por favor, hermanos, amémonos unos a otros como Él nos ha amado. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cristo nos amó de una manera infinita y perfecta. Considérelo. Arrepintámonos y vivamos esto. El Señor nos ayude en estas características que nos ha mostrado para que lo imitemos. Amén. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti dándote gracias por tu palabra que nos confronta, Señor. Perdona mi torpeza de labios, Señor. Sé que soy limitado para expresar algo tan grande, más grande que yo mismo. Pero en mi corta limitación, espero que tu Santo Espíritu nos haga ver en el texto lo grande de tu amor, lo grande de tu paciencia y de tu gracia,
que tú nos guíes al arrepentimiento por nuestra falta de amor y que podamos vivir una fe viva, un amor sincero y genuino por ti, por tu palabra y unos a otros, y que el evangelio pueda ser vivido y predicado por nosotros, Señor, por esta iglesia que tú has redimido con tu preciosa sangre. Ayúdanos a amarte más y amarnos más unos a otros y amar más a los perdidos, a vivir y a predicar el único mensaje que puede salvar de la condenación eterna, el único mensaje que transforma vidas, el único mensaje que trasciende tiempos, el mensaje más glorioso, más hermoso, más poderoso, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo vino y murió por nosotros, que nos amó de una manera infinita, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje que proclamamos desde lo más profundo de nuestro ser y por el cual estamos de pie o caemos. Que Cristo nos amó y murió por nosotros. Si no fuera por ese amor redentor, hermano, Señor, no pudiera ni siquiera yo estar aquí, ni siquiera pudiéramos entender esto. Pero porque tú nos has amado y has enviado a tu Hijo a morir por nosotros, nos has dejado tu palabra, tu Espíritu Santo y una iglesia local, podemos entender esto. Ahora en tu gracia, Señor, permítenos vivirlo. Ayúdanos a obedecerlo, Señor. No ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que tu gracia sea con nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir esto primeramente en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestras esposas, esposos, hijos, hijas, y en nuestra iglesia también, Señor. Que podamos manifestar que te hemos conocido, Señor, en que tenemos amor unos por otros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.